Hola mis amados hermanos y hermanas, muy buenos días, bienvenidos una vez más al Ven Sígueme Día a Día del Antiguo Testamento con su hermano y servidor Walter Posada aquí en la plataforma de Central del Libro de Mormón. Como siempre les invito antes de iniciar a que puedan ver nuestra última clase de Malaquías, espero que la puedan disfrutar. Y mis amados hermanos y hermanas, la vida tiene sus picos y sus valles. Nosotros vamos a experimentar momentos en los que todo va bien y otras veces en la que la vida no es tan fácil. Muchos de los profetas menores del Antiguo Testamento vieron nuestros días y detallaron los valles y los picos que experimentamos mientras esperamos la segunda venida del Salvador. Malaquías es el último de todos los profetas que hablan en el Antiguo Testamento, pero no es el último en términos de secuencia. Los historiadores colocan el libro como escrito antes de la dedicación del templo reconstruido de 1516 a.C. De hecho, el autor real es desconocido. Malaquías es una transliteración del hebreo, palabra que significa mensajero. Lo hemos hablado en la clase y en otros Ven Sígueme Día a Día. Para los santos de los últimos días, Malaquías es un libro especial de las Escrituras que expresa mensajes poderosos del Señor. Los capítulos 3 y 4 de Malaquías fueron citados por el Salvador mismo, como lo hemos visto, a los nefitas en los capítulos 24 y 25 de Tercer Nefi. Estos mismos capítulos de Malaquías fueron repetidos al profeta José Smith por el ángel Moroni cuando se le apareció a José el 21 de septiembre de 1823. Mi enfoque el día de hoy está en los primeros 5 versículos de Malaquías del capítulo 3. Hay mucho contenido en estos 5 versos que se podrían hacer con ellos una hermosa pieza musical. Jesucristo es el mensaje del convenio, quien de repente llegará a su santa casa. Dicen las Escrituras de los últimos días lo siguiente: soy Jesucristo, el Hijo de Dios. Por tanto, ciñe tus lomos y vendré súbitamente a mi templo, a fin de que mi pueblo del convenio se congregue como uno en aquel día en que yo vendré a mi templo. Y esto lo hago para la salvación de mi pueblo. Y aquí nos hacemos una pregunta: ¿quién es el mensajero a quien Cristo va a enviar a preparar el camino delante de él? Para la primera venida del Señor, Juan el Bautista fue este mensajero para preparar el ministerio terrenal del Señor. En Mateo, en el capítulo 11, el mismo Salvador cita a Malaquías, donde se describe a Juan el Bautista. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a hablar acerca de Juan a la multitud. ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, quien preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Para su segunda venida, el Señor le dijo a José Smith que él, como profeta de la restauración, sería quien prepararía el camino para la venida del Salvador. Bendito eres, porque harás grandes cosas. He aquí, fuiste enviado, como lo fue Juan, a fin de preparar la vía delante de mí, y delante de Elías el profeta que había de venir, y no lo supiste. El profeta José Smith fue el mensajero enviado para preparar el camino, pero nosotros debemos ayudar en este trabajo de preparación. Es parte de nuestra responsabilidad como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Todos nosotros, ustedes y yo, somos mensajeros del convenio y del Evangelio restaurado para preparar al mundo para la segunda venida del Salvador. Y así he enviado al mundo mi convenio sempiterno, a fin de que sea una luz al mundo y un estandarte a mi pueblo, y para que lo busquen los gentiles, y sea un mensajero delante de mi faz, preparando el camino delante de mí. ¿Y quién podrá soportar el día de su venida? ¿O quién podrá estar cuando Él se manifieste? El Señor se caracteriza por ser ambos, un fuego refinador y más efectivo que un buen detergente, que puede limpiar hasta dejar perfectamente blanco,
Y así, mis amados hermanos y hermanas, será cuando Él venga en juicio. Jesús viene a purificar y a limpiar el pecado de todo el pueblo, de todos nosotros. Y acontecerá que el que quede en Sión y el que sea dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén inscritos entre los vivientes, cuando el Señor haya lavado la inmundicia de las hijas de Sión y limpiado la sangre de Jerusalén de en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de ardor. El refinador es aquel que prepara los metales preciosos como el oro y la plata y los limpia de las impurezas o las escorias. El proceso, mis amados hermanos y hermanas, requiere calor intenso para que el metal sólido se convierta en líquido. Luego se separan las impurezas, la escoria, y todo esto es destruido o desechado. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí, yo los refinaré y los probaré, porque ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? Malaquías hace una descripción de aquellos que son escoria para el Señor. Y me acercaré a vosotros para juicio, y seré testigo veloz contra los hechiceros, y contra los adúlteros, y contra los que juran falsamente, y contra los que oprimen al jornalero en su salario, a la viuda y al huérfano, y contra los que apartan al extranjero de su derecho, y sin tener temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Estos, mis amados hermanos, son los que no soportarán el día de su venida. El juicio sucederá cuando el Salvador venga de nuevo. Se describe a través del acto de lavar, que incluye agua, y el acto de refinar metales preciosos, que incluye fuego. El agua del bautismo y el fuego del Espíritu Santo nos limpian y nos purifican a través del bautismo y del don del Espíritu Santo. Nosotros deberíamos querer experimentar esta agua y este fuego antes de que venga su juicio sobre nosotros. El profeta Malaquías nos advirtió de los picos y de los valles que tenemos que atravesar como preparación para la segunda venida. Mientras poco a poco nos convertimos en los mensajeros del convenio y nos preparamos espiritualmente a nosotros mismos y a los demás para la segunda venida, esa segunda venida que será grande para nosotros en lugar de un día terrible. El presidente Nelson nos aconsejó lo siguiente: mis queridas hermanas, y aquí aplica para nosotros también, hermanos, tenemos tanto que esperar. El Señor las puso aquí ahora porque sabía que tenían la capacidad de manejar las complejidades de la última parte de estos últimos días. Sabía que tendrían la grandeza de su obra y que estarían deseosos de ayudar a llevarla a cabo. No simplemente soportemos esta época actual con resignación. Acojamos el futuro con fe. Los tiempos turbulentos son oportunidades para que prosperemos en lo espiritual, y en ellos nuestra influencia puede ser mucho más penetrante que en los tiempos más tranquilos. Que podamos encontrar, mis amados hermanos, gozo en el Señor esta semana a medida que nos preparamos para la segunda venida de nuestro Salvador. Es mi ruego y mi deseo que así podamos hacerlo. Con cosas pequeñas podemos ir poco a poco preparando nuestro corazón y nuestro espíritu, nuestras vidas y las de nuestras familias para ese momento grandioso, que no será terrible para nosotros. Lo dejo en el nombre de Jesucristo. Amén.